Televidentes de nuestra tele internacional, siempre es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Deportistas de Lujo. Hoy vamos a retomar uno de los deportes que ha tenido una buena visibilidad precisamente en este espacio. Se trata del deporte base, el atletismo. Y nos vamos a meter en las pruebas de fondo y semifondo, ¿sí? O medio fondo, algunos lo llaman. Pues la encargada hoy de acompañarnos está mostrando su talento ya en el campo de mayores o profesional, pasando por las categorías junior, teniendo buenos resultados en el junior. Carol Luna, ¿cómo está? Me gusta saludarla. ¿Cómo le ha ido? Hola, hola, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuénteme, ¿es correcto lo que digo? Empezando un buen camino en el junior, viviendo una buena etapa en los junior y ahora empezando como esa etapa, disfrutando el inicio de una etapa que es compleja, pero que es interesante. Bueno, así es. Ya estamos cerrando el último año de la categoría sub-20. Ya vamos a entrar a la categoría de mayores. Creo que estamos haciendo un muy buen proceso. Estamos dejando récords nacionales y bueno, cerrando con broche de oro, como dice. Expliquémosle a la gente que es una prueba de semifondo y una prueba de fondo. Lo escuchamos mucho, de hecho los periodistas lo escuchamos, pero eso tiene cosas especiales o específicas, sobre todo en cuanto a distancias. ¿Cómo ve? Bueno, digamos que en semifondo podemos llamar lo que va en la prueba de los 1500 y digamos que hasta 5000. Sí, ya a partir de ahí vienen las pruebas de 10.000, media maratón, que esas son las pruebas a las que le podemos llamar de fondo. Bueno, para ubicar un poquito al televidente y a ese amante del atletismo y del deporte, ¿cuáles son esas principales conquistas que ha tenido Carol en su carrera naciente o que va en proceso a hoy? ¿Cuáles han sido esos principales logros? Bueno, desde la categoría sub-14 dejé un récord nacional en la prueba de los 2.000 metros planos. Ajá. ¿Esto es en pista? En pista, sí. Luego, ya en las categorías sub-18 gané un iberoamericano, gané varios sudamericanos, nacionales. Ya en la categoría sub-20 estamos iniciando el proceso en la prueba de los 5.000 metros planos. Dejé récord nacional en la categoría sub-20 y sub-23 y ya pues estamos pasando a mayores. Bueno, pero como este programa tiene como finalidad conocer un poco más del deportista, de la vida del deportista, de cómo llega a ser esta persona un deportista, pues ya dejamos un poco al lado los logros que son importantísimos, que aplaudimos y que ojalá sigan llegando para el país. Pero le pregunto, ¿quién la termina metiendo en el atletismo? ¿Cómo termina Carol metida en el atletismo? Bueno, mi papá fue atleta, mi tío fue atleta y estaban incursionando a mi hermano en el atletismo. Algún día me llevaron a verlo entrenar. ¿Mayor él? Mayor. Ok. Y algún día me llevaron a verlo entrenar. ¿En dónde? En la pista de atletismo del Tunal. Ok. Entonces, recuerdo mucho que mi papá me dijo, ¿quiere bajar? Y yo le dije sí, o sea, que quería entrar a la pista. Entré y me di una vuelta y le dije, pa, me gustó. Y ¿Cuántos años tenía? Tenía como 8 años. Ok. Me dijo, ¿le gustó? Yo sí, pa, me gustó. Me dijo, bueno, la voy a llevar a una carrera. Y me llevó a una carrera en Tocaima, Cundinamarca. ¿Una de calle? Sí, una de calle. En Tocaima. Tenía yo 8 años y pues para ese momento no habían categorías para mi edad. Entonces me puso a correr con niñas mayores, como de 13 años, 12 años en ese momento. Recuerdo mucho que eran como 5 kilómetros, creo que era la carrera. Salimos a correr y yo venía tercera. Y mi papá pues le dio mucho pesar porque era súper chiquita y estaba muy roja y me alzó. Me dijo, no, siga. Yo no, papá, déjeme. Y pues perdí el tercer puesto por él. Porque lo alzó. Sí, entonces terminé como con ese sinsabor de que yo quería seguir corriendo. Luego me llevó a otras carreras de calle y ya empecé a ganarlas todas. O sea, a niños mayores y ya empecé a ganarlas. ¿Qué distancia era? Como 3, 5 kilómetros, así. Pero creo que máximo eran como 5 kilómetros. Para ese entonces se corría como 1, 2, 3 y hasta 5. Luego ya empecé a ganar todas las carreras de calle. O sea, inicié corriendo calle. Ya luego, pues tuve unos entrenadores de pequeña, como que me corregían juegos, técnica. Pero a ver, no se me va tan lejos. Llega ese momento que era lúdico, y quién termina diciéndole, o su propio papá o la propia familia dijo, no, hay que ponerla ya algo más serio. Porque una cosa es lo lúdico, en la que entrenan el tiempo libre, en la que de pronto el fin de semana hacemos algo, te llevo una carrera en Tocaima para que veas. No, bueno, venga, aquí podemos trabajar pensando en buenos rendimientos. No,
Yo creo que eso se va dando con el tiempo, porque, bueno, después de que empecé a ganar carreras, entonces ya mi papá dijo, bueno, si es buena de verdad. Ahí empecé con un entrenador, pero estaba muy chiquita, entonces realmente uno no se proyecta al alto rendimiento con 8 años. Todo es todo lúdico, pues creo yo, ¿no? Sí, son y el deseo de ganar. juegos. Exacto. Ajá. Es más la competitividad que uno de niño crea. Entonces, eso sí, el juego. Y para ese entonces, de hecho, me ganaba como bonos del éxito. Entonces, no sé, 50.000, pues eso lo motivaba muchísimo a uno. Pero entonces recuerdo mucho que entrené con un entrenador de Anapoima. Me ponía a hacer técnica, bueno, cosas así como de juegos. Ya luego llegó a Bogotá. Tuve otro entrenador en Bogotá, pues para los juegos, así la técnica, todo eso. Pero ya hay un momento en el que nosotros conocemos un entrenador de alto rendimiento, que es mi actual entrenador, se llama Rolando Ortiz. Y él me dice, recuerdo mucho que lo fuimos a buscar y me dice, no, está muy pequeña, la recibo cuando tenga 11. Y nos puso a esperar. Ya luego cuando me recibió, creo que ahí ya empezamos a proyectar en serio el alto rendimiento. ¿Por qué Rolando? El profe Rolando, nosotros lo veíamos para ese entonces como el entrenador que tenía muy buenos atletas, en las carreras de calle, pues que era lo que nosotros íbamos. Era un entrenador que tenía muy buenos atletas, un buen recorrido, el club, todo eso me llamaba mucho la atención. Paralelamente, estaba viviendo una niña que estaba buscando llegar a ser preadolescente y demás. ¿Cómo era esa vida de Carol? ¿Cómo era la vida no corriendo? ¿Qué hacía? Bueno, yo estudiaba. ¿Jornada continua? Sí, de hecho es una muy buena historia porque estudiaba hasta las 2:30 de la tarde. Y cuando inicié con el profe Rolando, entonces el profe teníamos el placer de que llegué a entrenar justo en el Parque del Tunal. Y yo vivo al frente del Parque del Tunal. Que es un excelente escenario. Sí. Entonces, el profe empieza a ir todas las tardes, citaba, recuerdo, a las 3 de la tarde. Y yo llegaba del colegio sobre las 2:40 a mi casa. Entonces yo llegaba y salía corriendo a entrenar. Ya después de eso, me empecé a cansar mucho. Me llegaba muy tarde a hacer trabajos, ya vivía muy cansada para el colegio. Empecé como que me daba pereza ir al colegio. Y cuando llegó a sexto, mi papá decide sacarme a un colegio para solo deportistas. ¿Virtual? Sí. Y empecé a estudiar. ¿Sexto grado? Sí, sexto grado. Entonces hice todo bachillerato en un colegio virtual, como para tener el tiempo de entrenar y pues de estudiar. Y haciendo ese estudio virtual, ¿qué era lo más complejo? ¿Qué termina siendo lo más complejo? Porque es que le dan a usted la libertad de tiempo, pero tiene que cumplir. Es decir, ¿cómo lo puede manejar? No, o sea, igual, digamos, los primeros años estaba muy pequeña, estaba enfrentándome a una vida autónoma, por decirlo así, era casi una universidad literalmente, porque era muy autónomo. Entonces, digamos que los primeros años a veces me colgaba, prefería entrenar que sentarme a hacer trabajo. Entonces, habían 2 días a la semana donde esto me quedaba muy más pesado que ir a un colegio normal. Entonces, sentaba ahí, adelántese, que se atrasó por todo. Pero ya luego cuando ya uno va creciendo y creo que va cogiendo un poco más de madurez, pues es muy fácil. O sea, yo me adapté muy bien. Bueno, y va creciendo la deportista, va cumpliendo con sus obligaciones académicas y llega a la adolescencia. ¿Cómo era la adolescencia? ¿Normal? Convencional, para no utilizar normal, es que normal suena como si estuviera mal. Sí. No, convencional, lo habitual. Digamos que si me dices que si fue una adolescencia feliz, yo digo que fue totalmente feliz. Claro. Ahora, convencional, no creo que fue tan convencional, no, por decir, una niña de 15 que vaya a sus fiestas de 15, por ejemplo, esas cosas en mi vida no pasaban. ¿A usted le hicieron fiesta de 15? No. Yo no quise, pero no, yo no quise. Claro, no, usualmente el deportista, no, yo prefiero más bien un viaje. Yo pedí un viaje para irme a correr a otro país, por ejemplo. Sí. Entonces, convencional no creo que fuera convencional. Pero sí feliz. Pero sí feliz. Entonces, digamos que empezó la disciplina, si salgo un fin de semana con mis amigos me voy a cansar para el domingo que es mi día más fuerte. Si me trasnocho, me van a ganar en una carrera. Pero nunca salió, nunca se trasnochó, corrió el riesgo, porque la vida a veces es de eso, ¿no? A veces uno prueba y dice, sí, la verdad no debía haberlo hecho. La verdad, o sea, si alguna vez lo hice para un entrenamiento que no es pues igual de importante, no competencia, pero para una competencia no, o sea, de verdad no. Ahora bien,
cómo lo manejaban papá y mamá? ¿Cómo se manejaba en casa? Porque se llevó fue al hermano y el hermano terminándole fue la entrada a la hermanita. Sí. Bueno, no, pues mi papá siempre quiso un hijo deportista. Ajá. Eso estaba ¿Quién claro. fuera? ¿O niño o niña, pero que fuera deportista? Pues yo creo que soñaba con que fuera su Buen hijo. niño, Ajá. claro. Pero y nunca esperaba que fuera yo. ¿Cuántos le llevan de edad? 5 años. Ok, no, un lapso de duelo ahí, un tiempo Sí, de duelo, yo, sí. claro. Entonces, pero ya cuando mi hermano dice, no, a mí no me gusta esto, en esto se sufre mucho y hay que tener demasiada disciplina, a mí no me gusta, pues ya estaba yo. Ajá. Entonces, Ok. creo que ¿Y primero algún otro hablar. deporte también le llamó la atención? No, mira ¿No? que eso es muy raro en mí porque con la mayoría de deportistas que tú Sí. hablas dicen, no, yo fui Yo inquieta, probé tal, hice yo probé. deportes, yo no. O sea, Ajá. de verdad, yo no. No me gustaba ningún deporte y hoy en día, pues no me gusta ningún otro deporte. Sí, sí, sí. Y nunca había visto. Es decir, que de esa ida a la pista del Tunal, un flechazo a primera vista, a primera pista. Sí, literal. Sí, sí, un flechazo a primera pista. Probó la pista y se fue. La pista tiene muchísimas categorías, perdón, disciplinas, pruebas. 100, 200, 400, vallas, bueno, en fin, hay muchas pruebas. ¿Por cuáles ha pasado? ¿Probó en muchas? Porque Bueno, más que preguntarle si probó en otros deportes es en cuántas de las pruebas probó. bueno, recordemos que yo inicié en las carreras de calle, que eran De ya calle. larga distancia, Larga, ¿sí? sí. Entonces en mi chip siempre estuvo larga Resistencia. distancia. Exacto. Ajá, El profe Rolando es un entrenador de semifondo y fondo, ajá. pero hay un campeonato que organizan para los niños Ajá. en los que toca hacer todas las pruebas. Ajá. Entonces saltar, lanzar, hacer vallas, marchar, y no era buena para nada. Ajá. O sea, para nada. Eran como 6 pruebas, en todas me iba mal, pero yo sabía que cuando llegaba a la larga les ganaba a todas. Ujú. Entonces yo creo que ahí ya dijimos, no, definitivamente sí, soy para pruebas más largas. Bueno, Carlos, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de lo que ha pasado recientemente, de lo que se viene y también de esa parte de combinar su estudio ahora con la carrera deportiva. Pausa y ya regresamos aquí en Deportistas de Lujo, nuestra tele internacional con Carlos Luna. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Deportistas de Lujo en nuestra tele internacional con Carol Luna, atleta, fondista y semifondista de nuestro país. 19 añitos, sí, 19 añitos y lleva 8 de la mano de su entrenador y lleva 11 metida en el tema. Es decir, más de la vida ha estado en la pista, en el fondo y en el semifondo. Y me gusta que me diga, pues yo soy feliz como estoy. Yo soy feliz. Mucha gente dice, uy, es que toca sacrificar. No, está invirtiendo en lo que le guste, en lo que le hace feliz. Y hacerla feliz también es estudiar. ¿Cómo ha manejado eso ya ahorita? ¿Qué está estudiando? ¿Cómo se está preparando? ¿Y cómo compagina las dos actividades? Buscando alto rendimiento y también su universidad de manera virtual. Bueno, yo tomé la decisión de quedarme en Colombia porque pues varios deportistas tenemos la oportunidad de irnos a estudiar con becas a Estados becas, Unidos o así, pero yo tomé la decisión de quedarme en Colombia, pero estudiando virtual, Ajá. o sea, seguir con mi virtualidad. Ahora mismo estoy estudiando psicología Ajá, qué bueno. y la verdad es algo que va muy de la mano con el deporte. Ajá. Entonces creo que me ha servido mucho y en la virtualidad me ha acomodado muy bien, me gusta. Ahora, ¿por qué escoge la psicología? Uno ve en el deportista que, bueno, hace unos años, un par de décadas, usted no había nacido, cuando se hablaba de psicología, incluso un poquito más atrás, se hablaba de, bueno, entonces psicólogo, yo no quiero entrenar más. Y hoy en día se tiene muy claro que casi que a la par, o quizá más, hay que entrenar este de aquí que todo el cuerpo. Porque esto es mecánico, usted puede hacer, pero lo de aquí es muy importante. ¿Siempre lo pensó? ¿Siempre dijo, no, me gustaría estudiar psicología? ¿O fue dándose cuenta a lo largo del proceso deportivo que se necesitaba? No, me fui dando cuenta a lo largo del proceso deportivo. También es una carrera que me llama mucho la atención, pero digamos que yo tengo mi equipo multidisciplinario Claro. y yo sé, por ejemplo, que mi psicóloga es muy necesaria para mí. Ujú. Entonces, pues una carrera que me gustaba, que la necesito. Creo que todo eso se combinó y dije, sí, esta es. Le escucho una parte de la respuesta y me genera una pregunta y es, en la carrera, ¿qué tanto le ha ayudado o cómo le ayuda la psicóloga o el psicólogo, el profesional de psicología, diariamente o en competencia? Bueno, creo que es un entrenador mental, literalmente.
Mi psicóloga me recuerda quién soy y por qué. ¿Qué quiero? ¿Sí? Creo que me ayuda a sentirme segura en el momento de la carrera, por ejemplo. Cuando necesito, recuerdo todos los trabajos que he hecho con mi psicóloga y digo, sí puedo. Entonces, lo que tú dices, yo creo que hoy en día se necesita más estar fuerte mentalmente que fuerte en entrenamiento. Pues es una balanza, pero estar fuerte mentalmente, a veces uno lo necesita mucho. En una competencia le rueda a uno la cabeza, a veces uno dice, no puedo. Uno mismo se dice, no puedo. Pero ahí es donde recuerdo, sí puedo, lo trabajé con mi psicóloga, yo estoy fuerte. Todas esas cosas yo creo que las he necesitado bastante. ¿Cómo se vive hoy en día, en la generación suya, el tema del apoyo de psicología, del profesional de la psicología en ese grupo interdisciplinario? Una cosa es que se lo aporten, otra cosa es que tenga usted que pagarlo, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Claro. Digamos que tengo el privilegio de ser apoyada por el líder de Bogotá. Y cuento con mi equipo multidisciplinario que está conformado por los fisios, los médicos, los psicólogos, los nutricionistas, bueno, todo el equipo completo. Yo trabajo, por ejemplo, con mi psicóloga algunas veces a la semana. Ya cuando siento cosas, uno va identificando en el entrenamiento como, bueno, estoy mal, por ejemplo, a veces me digo que no puedo, por ejemplo. La autolaceración que se llama. Eso. O me estoy dando muy duro yo sola. Estoy diciendo, no, pero es que no estoy mejorando. Ya, brotas, que soy muy mala. Sí, usualmente pasa, ¿no? Me estoy afanando mucho. O me ha pasado, a veces, en alguna competencia, me desconcentro. Estoy en la línea, me desconcentré. Entonces uno va identificando esas cosas y yo creo que esas cosas son las que voy trabajando con mi psicóloga. ¿Y cómo lo ve el resto del grupo? Es decir, de la generación, el aporte de ese profesional. ¿Necesario o lo ven todavía como, sí, no? Yo creo que es muy personal, o sea, toca vivirlo para uno decir, bueno, sí me ayudo, lo que hiciste conmigo me ayudó. Pero yo creo que ya para este tiempo está más normalizado que uno sí necesita un psicólogo. ¿Y usted quiere ser de esas en el deporte, psicóloga deportiva? Así es, yo quiero ser psicóloga deportiva. ¿Le gustaría sí estar metida en todo el tema deportivo, en estos procesos que usted tiene de acompañamiento, ser después la que acompaña? Sí, me encantaría, la verdad. Me veo muy bien eso. ¿Cuál ha sido ese momento? Porque la escucho siempre muy feliz y me gusta que el deportista esté contento con lo que hace. Pero seguramente ha habido momentos complejos, ¿cierto? ¿Cuál ha sido ese momento más complejo que ha tenido en estos 19 añitos, que apenas son 11, metido en esto, 8 ya un poco más enfocado? Bueno, yo creo que momentos difíciles tal vez vivimos todo el tiempo, pero pues es la percepción como uno coja lo que está pasando en el momento. Entonces, coja la situación que me está haciendo sentirme mal para mejorar o me quedo ahí. Pero yo creo que hay una que me marcó mucho y fue cuando estaba buscando la marca para el Mundial Sub-20. En la prueba de 1500 metros planos, la marca era 4:27:60. Y corrí 4:27:63 o 65, algo así. O sea, era por milésimas. Entonces me dejaron del mundial por milésimas. Y creo que un deportista cuando se proyecta hacia el alto rendimiento trabaja para ir escalando. Entonces un mundial, luego los Juegos Olímpicos, cosas así. Sí. Creo que eso fue un golpe muy fuerte para mí, pero cuando dije, bueno, ya, o sea, no alcancé a hacer la marca porque competí, hice esa marca, luego tocaba seguir compitiendo digamos, el mundial era en agosto, entonces tenía los meses anteriores para competir. Después de que hice 4:27:60 y algo, me lesioné, entonces tocó parar y no pude competir para volver a buscar la marca. Y ya el tiempo se me pasó y no alcancé a hacerlo. Entonces cuando vi a mis compañeros con los que comparto delegación todo el tiempo, pues madre, se fueron sin mí. Claro. Creo que fue un golpe muy fuerte, pero... ¿Cómo salió adelante? No, me recuerdo mucho que ese día me senté y hablé con mi papá y mi papá me dijo, hay que seguir trabajando, ahora vamos a ir a otro mundial mejor que ese. Uno no se va a morir porque esto pasó, hay que trabajar más fuerte ahora. Usted me habla de papá y yo le pregunto, papá conocedor de tema, papá involucrado, papá que a veces pasa unos límites, papá que quiere, pero con cariño, con amor. ¿Cómo es la relación papá conocedor teniendo usted su entrenador y su grupo? ¿Papá se mete, papá opina, papá a veces presiona o papá es chill, como dicen hoy los pelados, relax? No, mi papá es súper chill, o sea, de verdad, mi papá cero, en esas cosas no.
para nada. Solo me escucha cuando necesito, pa, me pasó, papi, es que siento, papi, es que yo siento que no estoy haciendo las cosas bien o así. Pero mi papá es súper chido, o sea, él no se mete en nada, Ajá. Cero. Termina siendo ese papá que psicólogo, de Uber, Sí, sí. cocinero. De hecho, sí. Y psicólogo, bueno, y aportante. Creo ¿Sí? que eso literal resumiste a mi papá ahí. Es el papá acompañante, es el papá que tiene la maleta, Ajá. es el papá que me lleva, me trae, el que está pendiente de lo que necesite, el que me escucha cuando papá me está pasando, o pues en las cosas muy del deporte. Utilero, psicólogo, Es todo. gerente del proyecto. Todo. Ok, bueno, entiendo ese papá. Y el momento más feliz, porque hablamos del doloroso, ahora el gozoso. Ese más feliz hasta este momento, ¿cuál ha sido? Que usted diga, ay, siempre lo va a recordar. No necesariamente tiene que ser el más sonoro, ¿no? Claro. Bueno, la verdad, tengo muchos momentos felices. Digamos que pararme en la línea de carrera para mí ya es felicidad, Ajá. porque uno como deportista de alto rendimiento le pasan muchas cosas, entonces se puede lesionar, puede no llegar a la competencia que uno está entrenando. Pero creo que mi momento más feliz fue el último, cuando hice el récord nacional de 5.000 metros planos. Era mi segunda vez compitiendo 5.000. Entonces, en la primera vez que competí 5.000 metros fue en Lima y hice el récord nacional de una vez. Sí. Luego fui a Argentina a competir con la categoría de mayores y repetí, pues mejor el récord sub-20 e hice el sub-23. Y me dio mucha felicidad porque cuando me paré en la línea hablábamos con todas las competidoras y todas decían, no está para correr, está venteando muchísimo, este clima no se presta para hacer marca. Lo que se llama la neurolingüística negativa. Sí. Ajá. Y todas hablaban de eso en la línea. Ajá. Y yo pensaba, y de verdad estaba haciendo un frío tenaz, o sea, tenaz. Tan así que mi último pensamiento en la línea fue, pues madre, no debí correr así, me hubiera puesto manguitas, no sé, otra cosa. Impregnada de la negatividad. Sí. Ajá. Pero luego cuando dijeron en sus marcas, yo miré mi reloj y yo dije, yo entrené para esto, lo voy a hacer. Y lo hice. Entonces creo que fue un momento muy feliz decir, sí pude. Ajá. O sea, todo lo que dijeron que no se podía, sí se podía. Qué ¿Cuál? bueno. ¿Y dónde se ve en futuro? Infortunadamente el reloj nos está diciendo tiempo, pero ¿dónde se ve a futuro? ¿Cuáles son esas metas que quiere, que añora, que se levanta todos los días a entrenar Carlos y dice, bueno, a futuro llego, estoy trabajando para esto? Los Ángeles 2028. ¿Cómo lo ve posible? ¿Sí? Yo creo que cuando uno lo cree y uno cree en uno mismo, todo es posible. ¿Aquí en qué prueba? En los 5.000. En los 5.000. Pues ojalá sea así. Antes de despedirla, quiero preguntarle, quiero conocer de parte suya lo que me dicen muchos de los deportistas, y es, aunque está muy joven, seguramente este deporte le ha impregnado, le ha generado en su forma de ser algo, en ese día a día. A la persona, Carol, el atletismo, ¿qué le ha dado? A la persona. Lo que el atletismo me ha forjado carácter, me ha forjado respeto, compañerismo, entender que de verdad uno siempre necesita personas a su alrededor, porque a veces uno siempre dice yo puedo solo, eso es mentira, uno necesita gente a su alrededor que lo ayude. Y me ha generado mucha felicidad, literal, felicidad. Carol, siga feliz, siga con las metas, siga trabajando, siga agradeciéndole a Dios por su papá, por su familia, porque esos papás luchones ahí están todo el tiempo, no son muchos. Así que a seguir y nos vemos, esperemos, en Los Ángeles 2028. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, estuvo con nosotros aquí en Deportistas de Lujo, en nuestra tele internacional, Carol Luna, atleta colombiano, semifondo y fondo, representando a Colombia en diferentes pistas y calles del mundo. Chao, que esté bien.